A ver, aquí hay una controversia que se ha abierto tras estos dichos en la Cámara de Diputados. Le contestó el diputado Gabriel Boric al ministro Campos y vamos a conversar precisamente con el diputado. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Daniel. Me parece insólito que dejemos pasar lo que acaba de decir el ministro, que se vaya a la cresta, dijo usted. Esa fue la respuesta a estos dichos de Campos. Fue un poquito más amplio, pero mira, el fondo del asunto, más allá de la forma, es que hoy día estamos ante una crisis gravísima en el Sename, en donde han muerto cientos de niños desde el 2005 a la fecha, de antes no tenemos cifras, en donde claramente el Estado está fallando con los niños y niñas más vulnerables de nuestro país. Y la verdad que no estamos dando el ancho. Y cuando llega el ministro y hace una comparación tan indolente y se refiere a esta niña Lisette, que murió en situación que eventualmente podría calificarse de tortura, y dice que el centro donde falleció es incluso mejor que el lugar donde él estudió, es de una indolencia que es inaceptable, que a mí me surge una indignación que se me escapa por los poros. Y disculpa si a veces las expresiones no son las más adecuadas, pero hay una frustración y una rabia incontenible frente a esta desidia, y quien debiera liderar este proceso en donde todos debiéramos ponernos detrás es justamente el ministro de Justicia, y creo que hoy día demostró una indolencia y un desparpajo que no colaboran en convocar a la sociedad y a todos los cuerpos necesarios para sacar adelante la crisis del Sename. Esta indolencia del ministro, como la llama, ¿es en este caso particular en lo que ocurrió hoy o es algo que ya le parece que venía ocurriendo desde antes? O sea, es que el ministro lleva poco tiempo en el cargo. Yo no creo que pueda hacérsele un juicio por casi menos de un mes, creo, que lleva desempeñándose como ministro de Justicia. Pero hoy día fue citado a la Cámara de Diputados para debatir en una sesión especial de sala respecto a la crisis del Sename. Y estuvo 15 minutos dando una perorata respecto de todo lo que ha hecho el gobierno para mejorar la actual situación, y termina con esta inaceptable comparación en donde, desde mi punto de vista al menos, y es lo que me pasa, que provoca mucha rabia e impotencia, genera una cuestión como, bueno, acá lo que pasó es menor. Eso es lo que da a entender el ministro, y el ministro es el que tiene que liderar esta situación para sacar adelante a una institución del Estado que está matando niños. Y no, o sea, pongámosle nombre, cara a la gente que está detrás, Maricel, a Lisette, a todos los chicos que dejaron de vivir, no tuvieron la oportunidad de tener una vida digna por responsabilidad o irresponsabilidad del Estado, y eso es algo de lo cual como sociedad tenemos que hacernos cargo, y creo que el ministro no está comprendiendo la urgencia y la gravedad de la situación. ¿Es la persona adecuada para tomar esta responsabilidad el ministro Campos, o debería haber un cambio en quien asume esa posición? No, es que bueno, Daniel, si yo dijera algo así ahora, sería como, nos meteríamos en el clásico debate del que pide la renuncia y después la respuesta a eso, pero, o sea, ojalá que sea él. Yo creo que hoy día no estuvo a la altura, pero ojalá que sea él, y que nos convoque a todos, y que entre todos tratemos de sacar adelante esto, y que las diferencias y el gallito entre la derecha y la concerta y el gobierno quede a un lado en un tema en que en verdad estamos dando, o sea, además de que se están muriendo los niños, como Estado, yo diría que estamos incumpliendo todos los tratados de derecho internacional. Insisto, yo no estoy acá para pedirle la renuncia al ministro. Yo le digo al ministro, convóquenos a una solución. Acá dijo todos los proyectos de ley que se han presentado, pero el problema sigue profundamente latente. A mí me toca verlo en una región donde los problemas no son tan graves como es Magallanes. En Magallanes, déjame contarte la situación. Tenemos la mayoría de los organismos que están a cargo de, o sea, donde están los niños en situación de vulnerabilidad, son de organismos colaboradores. Y hoy día tenemos que un organismo colaborador decide no continuar el hogar del niño Miraflores, y el Estado se ve envuelto en una situación en que queda casi de manos atadas. Entonces tenemos un problema estructural en el Estado, y el ministro hoy día no nos ha convocado como sociedad a solucionar este problema. Esto no se soluciona solo con técnicos, no se soluciona solo con discusiones de pasillo, tiene que haber una discusión nacional mucho más amplia, y me parece que el ministro todavía no ha captado el sentido de urgencia que tiene este problema, y eso es lo que yo quiero tratar de transmitirle con esta casi desesperación en este momento. Ahora, lo que dice el ministro, por cierto, causa, por decirlo menos, mucha extrañeza, pero antes habíamos escuchado a la ministra anterior, a la ministra Blanco, hablar del stock
de menores en el Sename. Lo dijo también en una sesión del Congreso. Y antes habíamos escuchado algo incluso más tremendo, cuando muere Lisset y la entonces directora del Sename da una primera explicación de que había muerto de pena, porque no la habían ido a visitar. ¿Hay un continuo de una falta de preocupación de autoridades sobre un tema tan dramático como este? Yo creo que como sociedad, quienes no hemos estado cerca de la situación de los niños del Sename, no se alcanza a dimensionar la gravedad humana del asunto. Déjame contarte una pequeña anécdota para poder graficarlo. Yo conozco una persona que trabaja voluntariamente como colaboradora en un centro del Sename. Y esa persona me dijo un día que sacaron a los chicos a un paseo y que les dijeron, oye, saquemos una foto. Y le dijeron, sonrían. Y esta persona lo que me transmite es, me dijo, sentí una pena desgarradora porque los chicos no sabían sonreír. Esto no quiero hacer una frase village, no me interesa hacer como una, sino que dimensionemos el nivel de precariedad, el nivel de miseria en la que están viviendo niños en nuestro país. Y son muchos. Lo que le pasó al chico que asesinaron en Temuco es una cuestión, pero ya vendía calendarios, no vivía en ninguna parte porque el Sename no había sido capaz de responder. O sea, tenemos una institución que claramente no funciona a todas luces, y esto, insisto, no puede ser un gallito de gobierno y oposición. El ministro debiera liderar a un acuerdo nacional para sacar esta cuestión adelante. Yo estoy totalmente disponible para eso, independiente de quién lo convoque, digamos, y claramente las declaraciones a las que tú hacías alusión dan cuenta de que no estamos viendo el problema en toda su profundidad, de que no somos capaces de sentir el dolor. Como decía un compañero, hay que politizar ese dolor, politizarlo en el buen sentido, no partidizarlo, sino hacer que ese dolor nos convoque a mover a la sociedad. O sea, si no lo sentimos como propio, el dolor de todos los chicos que están siendo abusados, que están siendo vulnerados en sus derechos, si no lo sentimos como propio, evidentemente vamos a verlo como una cuestión ajena, como una cuestión que no pasa en tu barrio. Pero son chicos y chicas, chilenos y chilenas, que tienen el mismo derecho a tener una vida digna que nosotros, y hoy día no se lo estamos otorgando porque tenemos un Estado que no ha sido capaz de hacerse cargo. Y ese es el problema que yo creo que el ministro no está viendo. Por eso me sulfó. Y yo, mira, Daniel, disculpa que me salga de esto, pero yo creo que acá en el Congreso está todo siempre muy en la correctez, en el encuadramiento, en las formas. A mí esa cuestión me da un poco lo mismo. Yo creo que demostremos pasión en esta cuestión que hacemos, y particularmente en el caso del Sename, insisto, más allá de las diferencias políticas, tratemos de sacarlo adelante. Yo no tengo las soluciones, no soy un experto en el tema, creo que hay gente que ha estudiado y ha trabajado el tema hace mucho rato, y ojalá que el ministro los convoque a todos para que podamos ayudar, que cada uno colabore desde donde pueda, pero sintamos el dolor. Diputado, le quiero preguntar por otro tema relevante de hoy, que es la colusión de los pañales que hemos conocido en Twitter. Te dijo que podría ser importante abrir una discusión sobre la expropiación de la papelera. Para situarte textualmente, la papelera nos está dando buenos motivos para volver a pensar en posibilidad de expropiación. ¿Se podrá tener debate serio al respecto? ¿Realmente cree que debería expropiarse CMPC? No, mira, no sé si CMPC debería expropiarse o no, solo estoy diciendo que abramos el espectro y el abanico del debate posible. Acá en Chile es bien sorprendente cómo el libre mercado se ha naturalizado como la única alternativa posible, y que, por lo tanto, todas las respuestas que se dan, tanto desde la nueva mayoría, desde la, entre comillas, socialdemocracia y la derecha, son solamente regulaciones al libre mercado y seguir protegiendo la libre competencia. Lo que yo estoy diciendo es, pensemos en otras alternativas. La expropiación puede ser una, pueden haber otras también. Estoy diciendo, abramos la cancha para discutir todas las formas posibles de solución a un problema que es mucho más grave que solamente la corrupción. Si mira, Daniel, hoy día nos enteramos de que, por un informe de la Tercera, de que se coludieron en los pañales. Antes había sido en el papel tichu, antes había sido en los pollos, en los medicamentos, viejo. Entonces, ¿en qué no se han coludido a estas alturas? Porque esto lo sabemos solamente por el tema de la autodenuncia, y más encima tenemos que esperar que vengan ellos mismos por su bondad a decirnos que en verdad la embarramos durante este tiempo, ahora ya prescribió, así que solamente pedimos disculpas, estamos dispuestos a una pequeña indemnización a los usuarios, que no significa gran cosa. Entonces, quizás el problema es un poquito mayor que solamente la sanción específica al caso específico. Quizás hay un problema más estructural, y yo creo que el rol que tengo yo en el Parlamento, que
venimos de fuerzas emergentes, que no estamos con los partidos tradicionales, es empujar la cancha del debate. Y cuando yo planteo el tema de la expropiación, tiene que ver con que por qué eventualmente el Estado no podría hacerlo de mejor manera que lo están haciendo quienes están buscando enriquecerse a costa de el bolsillo de la gente. Me podrán sacar 1000 ejemplos, salen muchos fantasmas con este tema, pero lo que yo estoy planteando es abrir un debate, no una posición cerrada, abrir un debate, debatamos como salgámonos del cuadro del libre mercado y el neoliberalismo. Yo creo que hay debates posibles en Chile, insisto, yo no tengo todas las respuestas, pero creo que se puede explorar un poquito más allá que las clásicos sentidos y frases comunes que dan los ministros y las autoridades de que esto no va a volver a pasar. Pero para entender cuál es el debate que quiere abrir, el debate sería que en los casos de empresas que se coluden se puede estudiar la posibilidad de expropiarlas en esos casos específicos. No necesariamente. Mira, por ejemplo, cuando hubo una huelga de correos el año 2013, una de las funciones que cumplía Correos de Chile, además de la función de entregar las cartas y del servicio que presta propiamente del giro del mismo, me decía que es regular que por el solo hecho de que existiera la empresa Correos de Chile del Estado, regulaba los precios de la entrega de cartas, por ejemplo, con otras empresas que son Chile Express. Si eventualmente tuviéramos una papelera estatal, no se regularían los precios y se evitarían prácticas de colusión como ha demostrado suceder en todos estos temas. Si tuviéramos una empresa estatal de medicamentos, por ejemplo, que no tuviera fines de lucro y que repartiera las utilidades entre sus trabajadores, no evitaríamos, por ejemplo, de que haya una competencia desleal de las características que hemos visto en los casos de los medicamentos que al final terminan sin sanción alguna y con los precios estratosféricos igual. Mira, ahí hay respuestas que yo creo que nosotros tenemos el derecho desde la política a hacernos otras preguntas. Estamos acostumbrados que durante mucho tiempo sencillamente se debatía entre lo que planteaba la derecha y la concerta, que estaban básicamente de acuerdo en los sustantivos. Hoy día me parece que podemos abrir un poquito más la cancha y ese es el objetivo del debate. Yo no planteo una propuesta específica con el tema de la expropiación. No estoy diciendo, mucha gente saca como la ridiculez de Venezuela y así y como expropiese. No, yo no estoy diciendo eso. Debatámoslo seriamente, debatamos el marco constitucional, legal, pero abramos la cancha de posibilidades respecto del funcionamiento del mercado que claramente no está dando resultados como está establecido hoy día en Chile. Finalmente, diputado, ayer Andrónico Luksic fue a declarar por una causa contra el diputado desaforado Gaspar Rivas debido a supuestas injurias en su contra. A la salida había una manifestación y uno de los manifestantes le lanzó una pedrada. ¿Cuál es su opinión sobre esa agresión que ocurrió ayer? No, o sea, que a nadie le tiren piedra, que en ningún caso uno puede justificar que a una persona le tiren una piedra, ni sea un empresario, un obrero, un periodista, un parlamentario, o sea... No, para mí no tiene sentido esa forma de manifestación. Las diferencias, seamos capaces de debatir las diferencias políticamente. Lo que pasa es que el problema que yo creo que hay de fondo en esto es que gente como Luksic durante mucho tiempo ha estado tras bambalinas y nunca se ha prestado para dar un debate y finalmente termina influyendo en decisiones que afectan a muchos chilenos, como por ejemplo el caso de Alto Maipo, sin que haya canales democráticos para poder interpelarlos. Entonces finalmente se generan estas situaciones de que la única oportunidad que tengo le voy a tirar un piedrazo. Yo creo que no corresponde el piedrazo, pero me parece que este tipo de gente que toma decisiones relevantes para la vida de los chilenos debiera estar expuesta al debate público y a canales democráticos. Y durante mucho tiempo no lo han estado porque se dedicaban a comprar políticos acá en el Congreso y eso era mucho más fácil. Diputado Gabriel Boric, cuando habla de comprar políticos, ¿se refiere a Luksic también? ¿Se refiere a alguien en particular? No estoy diciendo Luksic en particular, no tengo los antecedentes, pero hubo varios empresarios que está claro, en el caso de SQM, de Penta, en el caso de las pesqueras, que terminaban financiando políticos ya sea a través de sus campañas o a través de pagos mensuales, como era el caso de Insunza, que el diputado Insunza, que le pagaban mensualmente por supuestos informes mientras presidía la Comisión de Minería y le pagaba una minera. El caso de Rossi, el caso del senador Orpiz. Entonces, yo diría que abramos los ojos en esto. La corrupción no es una cuestión que pasaba solamente en los países, en otros países de América Latina, en Chile también, y eso es algo que tenemos que asumir y tenemos que denunciarlo de manera muy clara para que no siga sucediendo y no naturalizarlo y hacer como que era menos grave de lo que parecía. En Chile las empresas incidían en este Congreso mediante canales no democráticos y esa es una cuestión a la que tenemos que ponerle un párele y decirlo de frente muy claramente y sin tanto políticamente correcto que al final termina, digamos, poniendo como ciútico los términos y al final uno habla mucho y no dice nada. Gabriel Boric, gracias por haber estado hoy en CNN Chile. Buenas tardes. Vale, Daniel, que te vaya muy bien.